Hola, muy buenos días, ¿cómo están? La verdad es que hoy quiero hablar no voy a hablar del torneo mexicano ni del clásico, el clásico fue maravilloso, pero quiero hablar del sector amateur de donde yo nací. Creo que el sector amateur ha estado muy olvidado. Anteriormente, miren, yo me fui a probar a Cruz Azul, me fui a probar a Pumas y América. En ninguno de los tres equipos me aceptaron. De ahí salí a una liga, la Liga Interclubs, ahí jugué en Canarios y de ahí me llevó un tipo que se llama Aquino con el señor Joaquín Vadillo, que él era el que manejaba la selección amateur de México. Anteriormente existía la selección juvenil que representaba el fútbol profesional y la selección amateur que representaba a México en los Juegos Olímpicos o en los Proolímpicos para calificar y poder ir a los Juegos Olímpicos. Anteriormente los Juegos Olímpicos era para el desarrollo del deporte federado, hasta que se convirtió en fútbol profesional. La participación del sector amateur anteriormente era en centroamericanos, panamericanos, preolímpico y Juegos Olímpicos. Hoy el sector amateur está arrumbado. Tenemos que reactivar el sector amateur, que era un buen semillero. Se acaba el tema del sector amateur en ese momento, o se acaba la participación, y de ahí dimos el salto, la gran mayoría, a equipos de primera división. Me quería Huastepec, me quería León y no me acuerdo qué otro equipo. El León no iba a jugar, Huastepec se habían ido todos mis compañeros casi y yo no quería estar ahí. Y me acompañé a un compañero mío que se llama Joel Ruiz para el América, que lo quería en el América, él no se arregla y yo estoy sentado afuera esperándolo. Salen, me ve el señor Pachito Hernández y me dice: ¿y tú qué haces aquí? Pues nada, yo vine a acompañarlo. ¿Quieres jugar aquí en América? Le dije: sí, ¿por qué no? Y ahí me arreglé. ¿Por qué les digo todo esto? Porque creo que es básico e importante voltear un poco más al sector amateur. Retomar el sector amateur. Donde están las ligas, las canchas de tierra, los rincones en los estados, donde yo no tengo la menor duda que hay muy buenos jugadores. Miren, de esas selecciones amateur, por mencionar algunos, salió Calimangos, no, salió Hugo Sánchez, salió Rangel, salió Caballero y algunos otros que se me pueden olvidar que fueron figuras en el fútbol mexicano y que tendríamos la obligación de promover mucho más el sector amateur. La gran mayoría de jugadores, no la mayoría, la gran mayoría de jugadores de fútbol mexicano venimos de extracciones quizá muy humildes, y que a veces es necesario voltear hacia allá abajo. Escucho mucho, no me consta, pero escucho que se quejan muchísimo algunos jugadores amateurs porque les piden dinero para llevarlos a un equipo, a una primera A, una segunda división o a un primer equipo, y eso, primero quiero empezar que eso no existe. Para todos los que me puedan ver, todos esos jóvenes que tienen la ilusión de llegar, no existe. No existe. Para llegar al fútbol profesional es disciplina, coraje, dedicación, una buena actitud y no darse por vencido. Luchar y buscar tu sueño. Para mí es eso. Si existe esto de que piden su moche, ojalá los encargados de los equipos de primera división te pongan mucho más atención en esta parte, que es fundamental, porque toda esa gente que trabaja dentro de los clubes representa una institución, y la institución está por encima de cualquier persona y por ser humano. Y tenemos la obligación, los que trabajan ya en la institución, de fortalecer y honrar a esa institución. A mí me gustaría ver, y lo he venido diciendo, mucho más profesionalización en las estructuras. Hablaré específicamente de las fuerzas básicas, de los jugadores que están ahí luchando por conseguir su sueño, y los que quieren llegar, que están afuera. Y sería importantísimo que cada entrenador de cada club tuviera su título de entrenador y les exigieran actualizaciones. Este tipo de personas, de entrenadores o formadores, también, que tendrían que ser formadores, es importante que estén actualizados. Es importante que tengan su título, porque pueden lastimar a un joven, porque pueden desmotivar a un joven,
porque es necesario. Para poder crecer, nosotros la base que es el sector amateur, que son fuerzas básicas, para poder llegar, el embudo cada vez se hace así, más chiquito. ¿Saben por qué? Por la cantidad de extranjeros que hoy están en el fútbol mexicano, que son necesarios, no en cantidad, sino en calidad. Tendría que abrirse un poco más. En la parte de abajo se tendría que trabajar muchísimo más y tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas que son importantísimas y fundamentales. Y el jugador de fútbol, entender lo importante que es ser disciplinado, lo importante que es estar preparado, lo importante que es estar físicamente muy bien preparado. Porque también a mí se me han acercado y que mira que yo tengo el mejor jugador y podría jugar y es, sí, el mejor jugador a lo mejor en su liga, pero cuando tú llegas a tener una prueba, físicamente tienes que estar muy bien. Si tú futbolísticamente tienes el talento, físicamente tienes que estar muy bien. Bueno, pues es un tema que yo quería tocarlo, que es un tema que a mí me encanta, es un tema de desarrollo, es un tema de oportunidad que le tenemos que dar a nuestros jóvenes de mexicanos. No puede ser que tengamos 140 millones de habitantes y hoy tengamos una escasez de centros delanteros y tengamos pocos jugadores que hoy puedan participar en las diferentes categorías. Necesitamos tener mucho más, un abanico mucho más amplio, un embudo mucho más abierto para la llegada de estos jóvenes. Y para esto se necesita un proceso mucho más largo de entrenadores y no tener un torneo resultadista que si no da resultados en 4 o 5 partidos te corren. Ojalá se pudiera lograr, ojalá es una simple observación o quizás un sueño de mi parte, pero creo que sería fundamental hacer esto.